Bueno, para analizar la decisión de la Corte de Justicia de La Haya, estamos en nuestro estudio con Jimena Fuentes, académica de Derecho Internacional de la Universidad de Chile, además integrante del equipo asesor de nuestro país en la demanda anterior frente al Perú. Jimena, bienvenida una vez más aquí a TVN. Muy buenas noches. Esta será mi última entrevista de la noche. No, está bien porque te hemos visto momentos después del fallo, ¿cierto? Dando tus primeras impresiones. Veías las notas mientras estabas esperando, cosa que me dijiste que no habías hecho. Con el paso de las horas, con la calma, ¿cierto?, que da la noche, ¿cómo interpretas este fallo? ¿Cómo se puede interpretar? Bueno, me ha llamado la atención en un sentido bastante positivo que todos los abogados que estuvieron en los canales en el momento en que se leyó el fallo, todos tuvimos la misma interpretación del fallo, que este fallo acota lo que es la pretensión boliviana. Eso es un factor que hay que tener en cuenta. Todos los que leyeron el fallo lo interpretaron igual. Aquí Felipe Bulnes lo decía también pocos minutos después. Esto acota, dice que Chile tiene la obligación de negociar, pero no necesariamente entregando soberanía. Entonces, ¿qué vamos a negociar? Bueno, en algún momento nosotros creo que lo dijimos, había dos versiones, por así decir, de la pretensión boliviana. Una versión maximalista y una versión más light, por así decirlo, más minimalista. Si uno lee la memoria boliviana, se va a dar cuenta que transita por varias ambigüedades. Sin embargo, en el petitorio de la demanda, claramente Bolivia señala que lo que viene a buscar es que la Corte declare que Chile tiene la obligación de negociar un acuerdo por el cual le conceda a Bolivia un acceso completamente soberano al Océano Pacífico. Eso dice el petitorio. Si uno lo lee entonces bien, lo que estaba pidiendo, por así decir, originalmente Bolivia es que la Corte obligue a Chile a ceder, a firmar un tratado de cesión de territorio. Perfecto. Tomamos nosotros eso, que es la versión más maximalista, ¿verdad?, boliviana, y dijimos, bueno, eso claramente está en punto de colisión con el Tratado de 1904. Obviamente que aquí tenemos un fundamento fuerte para una excepción preliminar, porque entonces se aplica el artículo 6 del Pacto de Bogotá. ¿Por qué? Porque declarar ese tipo de obligación iría en contra de los límites que están zanjados y regidos por el Tratado de 1904. Esa fue la posición chilena. Ahora. El resultado. Ahora, claro. Hay otra versión, parece, ¿verdad?, de la demanda boliviana. Y que de alguna manera nosotros empezamos a ver esta otra versión en los alegatos orales. En los alegatos orales, ustedes recordarán, por ejemplo, que uno de los abogados bolivianos, Azkaban, que es el abogado iraní, señaló en un momento que acceso soberano podían ser varias cosas. Podía ser un enclave, podía ser un territorio, podía ser un corredor, podía ser una zona especial o cualquier solución práctica. Ya cuando uno dice solución práctica y lo compara con acceso soberano, la verdad es que no coincide bastante. De ahí vino la pregunta del juez también. Claro, vimos cómo se empezaba a diluir lo que pedían. Y creo que eso tenía un objetivo, que era evitar que la Corte dijera que había punto de colisión entre la petición y el Tratado de 1904. Desde ese punto, Jimena, y yendo a lo del día de hoy, que me da la impresión que mucha gente no lo entendió, algunos decían, perdimos. A ver, momento, si esto no fue nada, esto era, es feo decir la palabra prejuicio, porque se entiende, pero era un prejuicio, un juicio previo. Lo que hoy la Corte dijo es que sí, yo tengo la competencia de que ustedes dos se sienten y me expliquen qué quieren. ¿Se entendió de esa manera y desde ese punto de vista fue bueno haber impugnado la competencia de La Haya, por más que hayamos perdido 14-2? Yo estoy convencida que fue bueno y que el resultado de este fallo demuestra que fue bueno. ¿En qué sentido fue bueno haber impugnado la competencia de la Corte? En primer lugar, porque tuvo este efecto. Bolivia mismo tuvo que ir diluyendo lo que pide. Desde no sé si en algún momento ustedes también escucharon los alegatos orales, cuando se habló de un pacto de contraendo, o sea, la obligación de celebrar un acuerdo futuro. ¿Un acuerdo de qué? De cesión de territorio. Frente a eso, Bolivia tuvo que retroceder a una obligación de negociar pura y simplemente, que consiste en simplemente me siento a conversar
sobre este tema del acceso soberano. Es una obligación de conducta. Yo cumplo sentándome aquí contigo, estimando tus posibles propuestas en forma seria, pero no tiene garantizado ni lleva envuelta la obligación de llegar a un resultado. ¿Ya? Jimena. Y entonces, ¿qué es lo que logramos? Logramos que la propia Corte limitara su competencia. La Corte dice varias cosas interesantes en este fallo. Dice primero, la Corte no va a predeterminar un resultado de esta obligación de negociar, con lo cual, más bien, está interpretando la obligación de negociar como una obligación de conducta. Y dos, otra cosa dice interesante. Chile, señala, ha afirmado que Bolivia vino a buscar aquí que se declare que tiene un derecho a territorio chileno. La Corte dice, no vamos a pronunciarnos sobre tal supuesto derecho porque no está en el petitorio, no está expresamente en el petitorio boliviano. Con lo cual, entonces, la Corte no puede decir nada que implique establecer un derecho a territorio chileno de parte de Bolivia. ¿Tú desechas la propuesta o los dichos de algunos parlamentarios de la Comisión de Relaciones Exteriores que decían, bueno, comenzamos con el pie izquierdo este juicio? Yo encuentro que hay algo en nuestro país, ya, pero esto es como un análisis Más mayor, personal. que las cosas tienen que ser todo o nada. Claro. Si no es todo, es terrible y es dramático. Y yo creo que en un juicio, sobre todo, hay que tener la cabeza fría. ¿Cuántas veces un demandante gana en una primera instancia y pierde la sentencia definitiva? Entonces, muchas veces triunfos en algunas fases no son incluso buenos para el resultado final. Por eso nosotros tenemos que tener cabeza fría, analizar esto, decir, oye, 14-2, parece goleada, ¿verdad? Goleada de básquetbol, no sé. Mucho más que tenis, fútbol, Claro. y todo junto. Entonces, parece goleada, pero a ver, veamos. Hubo 14 votos a favor porque en el fondo se acotó tanto la demanda boliviana que se hizo que no entrara en punto de conflicto con el Tratado de 1904. Eso es lo que pasó. Jimena, solamente para terminar agradeciendo todas tus visitas que has tenido durante el día y la larga jornada que has tenido el día de hoy. ¿Cuántas veces más vamos a escuchar noticias de La Haya? En pocas palabras, ¿cuánto más va a durar este fallo? ¿Cuándo vamos a ver nuevamente a los periodistas en la Corte Internacional de Justicia? ¿Vamos a tener un fallo? Se habla de 2 a 4 años, ¿eso es cierto? No, yo creo que 4 años es mucho. 2 años me parece un plazo razonable, porque lo que va a hacer ahora la Corte es que nos tiene que dictar una resolución en que va a establecer el plazo para que Chile responda a la memoria. O sea, imagínense ustedes, todavía este juicio está empezando. Recién nosotros nos vamos a hacer cargo ahora de los argumentos que tiene Bolivia para fundar esta supuesta obligación de negociar. ¿Ya? Para nosotros es muy importante lo que pasó hoy día porque va a fijar también qué es lo que vamos a responder. ¿Ya? Ahora estamos respondiendo a esta obligación de negociar sin un resultado predeterminado. Se acotó bastante. ¿Es verdad? Claro. Bueno, entonces vamos a responder, la Corte nos va a dar un plazo. ¿Cuánto plazo? Nos va a preguntar qué plazo necesitamos, va a escuchar a Bolivia también probablemente su opinión sobre este plazo, pero finalmente ella es soberana para determinar qué plazo. Posteriormente, el demandante podría estimar necesario contestarnos a nosotros. Eso es una réplica. Tiene que solicitarla. Si solicitara una réplica, nosotros tendríamos derecho a una dúplica. Y posteriormente habría que escuchar alegatos orales, que ustedes saben que la Corte los fija en la medida que tiene disponibilidad de tiempo, contando todos los otros casos que están pendientes. ¿Ya? Y después de los alegatos orales, un tiempo para dictar el fallo. Entonces, con todos esos tiempos, uno podría calcular 2 años para la duración de este juicio. Serán 2 años desde ya te comprometemos, ¿cierto? Para que nos sigas explicando esto, que para uno, ¿cierto? Muchas veces el derecho internacional es tan lejano, ve a estos jueces con los peluquines y todo, pero al final, explicado en simple, es mucho más amigable y el escenario es mucho más positivo de lo que se leyó en momentos después del fallo. Exactamente, hay que tener paciencia también. Eso es otra cosa importante. Perfecto. Jimena, muchas gracias por este tiempo. Gracias a ti. Buenas noches. Buenas noches.